Bienvenidos a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les envío un beso gigante acá desde el estudio de Latin Bien. Estamos acá haciendo el segundo episodio de Más Allá del Living, este podcast que habla de espiritualidad, fe y vivencias con Dios. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy particular que es la soledad. A continuación les voy a decir qué es la soledad. La soledad es la carencia de compañía. Según la psicología, la soledad emocional es la ausencia de relaciones significativas para la persona, la ausencia de apego, que proporciona una base segura. Este tipo de soledad se asocia con sensaciones de vacío y refleja el anhelo de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Creo que todos en algún punto nos sentimos identificados con esto porque en algún momento hemos experimentado la soledad. No se trata de tener muchos amigos o muchas personas a nuestro alrededor, porque la soledad no nos hace exentos a nadie, todos podemos experimentar soledad. Y a lo que me refiero con esto es que podemos estar rodeados de muchísimas personas y aún así sentirnos solos. Por eso es importante hablar de estos temas, ponerlos en palabras, y por eso en este podcast, donde hablamos de temas mucho más profundos, queremos tocar estos temas y entender de que no es la cantidad de personas, sino la calidad con que resultan estos vínculos. También contarles que yo personalmente he experimentado soledad, sobre todo en el 2017 cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Era venir a una ciudad nueva, con costumbres diferentes, quieras o no, por más de que yo venga desde Mendoza y que sea el mismo país, se siente la diferencia en muchas de las costumbres, vivencias, forma de relacionarnos. Me acuerdo que en ese momento vivía acá en Microcentro, digo acá en Microcentro porque el estudio también está por el Microcentro, y experimenté momentos de mucha soledad y recuerdo que incluso yo saludaba a los vecinos y les decía buenos días, ¿cómo les va? Y no me respondían o pasaban de largo o te miraban y no pasaba nada. Y yo digo, qué raro. Después me di cuenta que era muy particular de Microcentro donde esto te pasa, donde la gente tiene cara de microcentro, básicamente, para no decir otra palabra. Pero sí, la gente por ahí vive acelerada en la vorágine de la vida y se olvida de pedir permiso, perdón, decir gracias. Después, con el tiempo fui conociendo en diferentes ambientes amigos y amigas, tanto o de la iglesia o de teatro musical, que yo en ese momento hacía comedia musical acá en Buenos Aires. Y fui conociendo a personas que fueron siendo súper amables conmigo, pero recuerdo ser muy intencional con el tema de las amistades. Era como que todo el tiempo yo estaba proponiendo y quería como cultivar relaciones, porque es importante sembrar en relaciones que sean saludables y poder en algún momento cosechar una linda amistad. Pero yo sentía que algo me faltaba a veces, porque muchas veces quería coordinar con amigos míos. Yo tenía muchos amigos brasileños y resulta que a veces ellos se ponían a estudiar un montón porque estudian la mayoría medicina cuando vienen acá a Buenos Aires. Entonces como que no podía juntarme con ellos. De algún modo como que sus responsabilidades hacían que no nos pudiéramos ver tan seguido. Y eso traía como un sentimiento de mucha soledad, mucha angustia, porque decía, pucha, extraño Mendoza, donde es re fácil juntarse con alguien a tomar matecitos o a tomar una merienda, porque las distancias son más cortas. En cambio acá, no solo la vorágine de la vida hace que las personas estén más ocupadas y que el ritmo de vida sea más acelerado, sino que además las distancias son más largas, son más extensas. Entonces, coordinar con alguien era como sacar un turno médico y decir, bueno, tal día, tal fecha, y lo tenía que programar con muchísima anticipación. Bueno, tengo acá mi ayuda a memoria para seguir con el podcast. Y bueno, recién les comenté lo de los vecinos, lo de las amistades. Tenía muchos amigos brasileños, también tuve una amiga colombiana. Recuerdo un gesto re lindo de una amiga de teatro musical que me había invitado un día domingo a su casa junto con mi hermana. Yo en ese momento vivía con mi hermana acá en Buenos Aires y
nada, fue re lindo porque fuimos a comer pastas a su casa y para mí ese fue un mimito al alma, un mimito al corazón. Entonces, con esto nos demuestra que todos necesitamos vivir en comunidad y todos necesitamos de los unos y de los otros. Bueno, contarles que en Mendoza somos súper hospitalitarios, entonces como que yo estaba acostumbrada como a esa cercanía que por ahí acá, siendo una gran ciudad, una metrópolis, es quizás un poco más difícil de encontrar. Después, con el paso del tiempo, en los ámbitos artísticos, fui conociendo gente que era súper amable, que súper simpática, que podía juntarte más seguido, por así decirlo, pero creo que siempre no hay que perder el foco de ser intencionales, siempre hago foco en esto. También aprendí a estar sola conmigo misma. Aprendí justamente a compartir momentos en los que salía a tomar un café, en los que iba al cine, a disfrutar de mi propia compañía. Y eso sería algo bueno porque eso es pasar tiempo a solas, pero no estoy hablando en este momento de lo que es experimentar la soledad, que es este sentimiento negativo que te trae el sentir que no puedes compartir con un otro, sino que es bueno en cierto punto tener momentos en los que uno está solo con uno mismo y puede tener su propia compañía. Pero es distinto estar solo, buscar estar solo en momentos claves como para reflexionar, meditar y demás, a experimentar la soledad, que es este sentimiento negativo. Hay un estudio realizado en bebés, en neonatología, donde había un grupo de bebés donde se les daba mucho cariño, afecto, se les cantaban canciones, y la recuperación de estos bebés iba siendo cada vez mejor, iban saliendo como adelante para poder salir de neo. Y por otro lado, a algunos bebés, a la otra parte de bebés donde realizaron este estudio, lo único que hacían era darles de comer, tipo todo lo que era necesario, vital para mantenerlos y sobrevivir, pero no había ningún tipo de lazo ni afecto. Y estos bebés se dejaban morir, obviamente que no esperaron a que se murieran los bebés, pero se dejaban morir porque dejaban de comer y de alimentarse porque les hacía falta este afecto, este cariño, esta cercanía. Entonces esto nos hace entender la importancia de vivir en comunidad justamente. También hay otro ejemplo que me encanta decirlo, que en actuación, yo que soy actriz, hay un ejercicio donde hay una persona que se tira al suelo y uno intenta levantarlo. O sea, le va a costar muchísimo levantar a esa persona, si está acostada, levantarlo y hacer fuerza él mismo. Pero si todos, un grupo de personas se acerca y toca una parte del cuerpo de la persona que está tendida en el suelo, poco a poco se va a ir pudiendo levantar y se va a poder elevar y trasladar por el espacio, que es un ejercicio muy típico de actuación de confianza. Y como el peso está distribuido entre otras personas, es como que es súper liviano levantar a la persona y ni siquiera tenés que hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces eso nos hace entender que en la unión hay poder, o sea, tenemos poder de levantar a alguien y justamente no sentir que hemos hecho un gran esfuerzo. Otro momento de soledad que siento que es un ejemplo muy clave, creo que fue en la pandemia, donde a pesar de estar hiperconectados con todo el mundo a través de redes sociales o de videollamadas y de la tecnología, para no contagiarnos con otras personas porque no nos queríamos contagiar de COVID, es como que estábamos distanciados los unos a los otros. Y nos dimos cuenta de que nos necesitábamos, de que nos extrañábamos. Cuando se dejó de usar el barbijo y ya se podía más o menos acercarse a las otras personas, todo el mundo corría a abrazar o a estar con las personas que amaba. A continuación, les voy a compartir un par de versículos donde la Biblia habla acerca de esto. Por ejemplo, en Génesis 2:18 dice: «Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada». Esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Es como si Dios mismo dijo que no es bueno que el hombre esté solo o la mujer esté sola, es porque nos necesitamos mutuamente.
Después hay otro versículo que dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Acá habla de compartir el afecto, el amor, el cariño, y hay muchos versículos en la Biblia donde dice los unos a los otros. Es decir, que esto nos habla de la importancia de compartir con otras personas. Después hay uno que me encanta porque dice: oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. O sea que hasta en estas cosas como si alguien está enfermo y muchas personas se ponen de acuerdo para hacer o cadena de oración o lo que fuera y pueden orar unos por otros y se pueden bendecir de esa manera, pueden recibir sanidad, porque acá dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. O sea que hay un poder fuerte en la unión, que era lo que les decía recién. Y después hay otro versículo en Gálatas 6:2 que dice: ayúdense unos a otros para llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Esto nos habla de justamente poder compartir las cargas, las angustias que a veces tenemos. No sé si les ha pasado de repente estar súper cargados y van a juntarse con un amigo, con una amiga con la que son reconfidentes y sentís un alivio de compartir tipo todo lo que te pasa, porque o te sentís identificado con la persona que te está escuchando o compartís un consejo con la otra persona, entonces como que terminás re liviano. A mí me pasa un montón cuando me junto con mis amigos de Tupungato allá en Mendoza, que son mis mejores amigos. De paso les mando un beso a Nicolás y a Leandro, que los quiero con todo mi corazón, y cada vez que hablo con ellos es como que siento un peso menos, y es súper lindo eso. Después hay otro versículo hermoso que dice en Juan 13:35: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. A esto se refiere con una frase que saqué de un video re lindo, que dice que la iglesia hace visible al Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Muchos trabalenguas acá. Lo voy a repetir. La iglesia hace visible al Dios invisible. Y haciendo referencia a lo que decía este versículo, que el amor que nos tengamos los unos con los otros será la prueba ante el mundo de que somos sus discípulos, habla de que las personas pueden conocer del amor de Dios a través del amor que nosotros le damos a las personas y de cómo nos amamos mutuamente nosotros. O sea, si no nos amamos, no estás mostrando ningún amor, y el amor que viene de Dios justamente se muestra a través de las personas. Por eso es que la iglesia, que es una comunidad de fe, hace visible al Dios invisible, por así decirlo. Así que me encantó esa frase y la quería traer al podcast del día de hoy. En Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que donde nos unimos justamente para buscar la presencia de Dios, para buscar eso espiritual que estamos buscando, si 2 o más personas se reúnen en el nombre de Dios, Él va a estar ahí en medio de ellos. No importa que no sepas si estás buscándolo de manera correcta. A mí hay una imagen que me encanta, que es pensar como que Dios es como un elefante, por así decirlo. Todos por ahí estamos vendados y tocamos una parte del elefante. Decimos, bueno, no, Dios es las patas del animal. Otro dice, no, es la trompa. Otro dice, no, es la cola. No, es el lomo. Y todos tienen razón en realidad. Solo que al estar vendados no podemos ver la totalidad de que es un elefante y cada uno ve desde su propia perspectiva. Bueno, es así, no importa que no sepas cuál es la manera o la receta de buscar a Dios, simplemente el decir, bueno, Dios, si existís, quiero conocerte, Dios va a estar ahí. Y si te reunís con otras personas, que es como una comunidad, va a ser mucho más lindo y esa experiencia va a ser genial, porque ahí Dios va a estar en medio de nosotros. No importa que lo interpretes a tu manera y pienses, no, es la cola, no, es la trompa, no, es las patas. Dios es Dios, así que Él te está escuchando y Él no es ni sordo ni ciego a tu necesidad. Y otro versículo que me gusta mucho leer es que está en Eclesiastés 4:12, que dice: uno solo puede ser vencido,
pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Por qué dice que uno solo puede ser vencido? Bueno, esto lo sabemos porque si hay una batalla y hay uno solo, chau. Se quedó solo y no pudo concretar la batalla. Pero dos pueden resistir. Y después dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto hace referencia a que Dios sería como un triángulo donde estamos una persona, otra persona, relacionándose y Dios en el medio. La cuerda de 3 hilos no se va a romper fácilmente. Por eso es lindo también entender que Dios puede estar en medio de nuestros vínculos. Y después hay un versículo re lindo en Salmos 27:10 que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Esto hace referencia de que nunca estamos solos, de que aunque hayamos sido abandonados emocionalmente o físicamente de personas o hayamos sido traicionados, que nunca estamos solos, aunque las personas nos fallen, Dios está con nosotros. Después hay un versículo re lindo que dice: con un buen perfume se alegra el corazón, con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Tremendo versículo. Con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida y este está en Proverbios 27:9. Por eso vuelvo a insistir en ser intencionales, en sembrar amistades saludables y ser pacientes, porque no siempre nos va a salir a la primera, y entender de que Dios puede ser parte de estos vínculos y que si no tenemos a nadie físicamente, a ninguna persona, Dios siempre va a estar con nosotros y Él nunca nos va a abandonar. Así que aunque experimentes soledad, que nadie está exento a sentirla, recordá que no estás solo, que no estás sola. Y para terminar, me encantaría leerles un versículo que quería dedicarles a ustedes, que dice así. Dios dice esto: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este está en Jeremías 29, del 11 al 13. Es decir, como decía recién, Dios no está ni sordo ni ciego para tu necesidad. Y si vos lo buscás, lo vas a encontrar, porque Él se va a dejar encontrar. Para terminar, me gustaría hacer una breve oración. Orar es como hablar con Dios, simplemente no hay que hacer ni palabras muy elocuentes ni nada por el estilo, es simplemente la sencillez de hablarle a Él como si le hablaras a un amigo o a una amiga. Así que voy a hacer una pequeña oración para hablar acerca de esto de la soledad, pero me gustaría que si querés cerrás los ojos, si querés los dejás abiertos como yo en este momento, pero vamos a hacer esta pequeña oración que es como una pequeña meditación para pedirle a Dios que nos ayude en momentos de soledad. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de estar compartiendo con estas personas que están escuchando el podcast. Te pido que tu Espíritu Santo esté llenando nuestros corazones y que no nos sintamos más solos y no nos sintamos más solas, porque entendemos que vos estás con nosotros, que nos estás acompañando. Si hay algún sentimiento de orfandad, de abandono, sentimiento de traición que otras personas hayan hecho hacia nosotras y que nos cueste confiar en los demás y que no queramos sembrar en amistades, te pido que los lleves de nuestra vida lejos para que podamos confiar en que vos tenés planes de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Te damos gracias, te pedimos que nos rodees de buenos amigos, amigos que nos edifiquen, amigos que nos animen, que lleven nuestras cargas y que mutuamente llevemos nuestras cargas, como decíamos en los versículos anteriores, y sobre todo entender que no estamos solos porque vos estás con nosotros en medio nuestro. Y como dice tu palabra, cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Así que te doy gracias porque vos estás en este momento. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, chicos y chicas, gracias por escuchar este podcast del día de hoy. De a poquito me voy animando y me voy soltando un poquito más, así que me encanta que me estén acompañando del otro lado. Agradecerles por sus mensajes de amor del primer episodio que hablamos acerca de los miedos, y me encantaría que me sigas acompañando en estas vivencias más espirituales, por así decirlo, y que juntos podamos compartir. Como les digo, no soy teóloga ni psicóloga, pero me gusta tocar estos temas para que podamos charlar entre nosotros, meditar, reflexionar y tener un tiempo diferente donde podemos hablar de temas que son más profundos y más especiales, por así decirlo, darle como ese mimito al alma. Así que les doy gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Más allá del Living.